Pues Señor, queremos darte gracias en primer lugar por nuestros hermanos de la alabanza que nos conducen a tu presencia, donde allí hay plenitud de gozo, y así nos sentimos, Señor, llenos de gozo en nuestros corazones, agradecidos por todo lo que tú eres, porque nos has tenido por dignos de formar parte de tu reino, por habernos adoptados como hijos. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas. Y Espíritu Santo, ahora te queremos pedir que obres en nuestros corazones para seguir siendo edificados en la iglesia, en tu cuerpo. Bendito, Señor, que nos instruyas, que corrijas nuestros caminos, porque en eso consiste tu amor. El Señor, dice tu Escritura, al que ama disciplina. Sabemos que no nos dejas desviarnos por caminos que no proceden, que tu amor llega hasta lo más hondo, Señor, de nuestro ser. Gracias, Señor, porque es maravilloso tenerte a nuestro lado. Amén. Estoy muy afónico. Hay una hermana que me llama el mafioso por la voz. Bueno, con la gracia de Dios podré llevar adelante este mensaje. Sabéis que en este año nuestro texto de referencia es el de recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y yo le digo al Señor, muchas gracias, Señor, porque hemos recibido ese poder. Gracias porque sin ese poder no podríamos ser testigos de nada. Dice Pablo, yo no os prediqué el Evangelio con palabras de humana sabiduría, sino con el poder de Dios. Es el poder que hemos recibido. Un poquito mejor, sí, Señor. Ese David. Es el poder que hemos recibido. Y cuando compartimos el mensaje del Evangelio, sentimos ese poder. Y vemos cómo ese poder actúa en las personas. Y para mí eso es algo maravilloso. Desde que empecé a predicar el Evangelio, es algo que me ha vuelto loco ver el poder de Dios, porque yo sé que no es por lo que yo digo, sino por lo que el Espíritu de Dios hace en las personas. Y ver eso es absolutamente maravilloso. Es un milagro, es algo sobrenatural, lo que nos pasó a cada uno de nosotros cuando el Señor decidió aplicar ese poder en nuestras vidas. Pedro dice en la primera de sus epístolas, santificad al Señor en vuestros corazones. Exaltarle, darle el primer lugar en vuestra vida. Santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que os demande de la señal que hay de la esperanza en vosotros. Qué bonito texto que tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Estad siempre preparados. ¿Cómo le damos al Señor el primer lugar en nuestros corazones? Creyendo que lo que Él nos dice es verdad, que lo que Él nos dice es su plan eterno y nosotros somos participantes de ese plan eterno. ¡Qué privilegio! Estad siempre preparados. El Señor en el primer lugar en nuestros corazones para presentar defensa de ese Evangelio. Y dice cómo debemos hacerlo. Con mansedumbre y reverencia. O sea, con respeto, ¿verdad? Cuando vamos a predicar el Evangelio, lo primero que tenemos
que recordar es que nosotros venimos de allí, del otro lado. Dice la Escritura, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en otro tiempo, nosotros éramos por naturaleza caída, hijos de la ira, lo mismo que todos los demás. Así que cuando predicamos el Evangelio, no pretendemos ser ni más listos que nadie, ni más sabios que nadie. La Escritura dice, el que crea ser sabio, hágase necio para alcanzar la sabiduría. Respeto y humildad siempre, porque nosotros venimos de allí. A todo el que os demande señal de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál es la esperanza que hay en nosotros? La esperanza que hay en nosotros es la vida eterna, que cuando esta vida se termine, y se va a terminar, nosotros podamos estar con el Señor en su reino eternamente. Esa es la esperanza que hay en nosotros. Esa es la esperanza que debemos transmitir a las personas. ¿Y dónde se encuentra esa esperanza? Esa esperanza se encuentra en la cruz. En la cruz de Cristo. Allí está ese mensaje. Allí está esa esperanza. El primer converso fue un ladrón. No hizo muchos méritos en su vida. ¿Pero qué vio ese ladrón allí en la cruz? Vio a una persona que era culpable, blasfemando y desafiando a Dios mismo. Y vio a otra persona inocente, pidiendo que fueran perdonados aquellas personas que lo habían clavado en aquella cruz. Tremendo amor y misericordia de Dios para con nosotros, que no somos más que aquel ladrón. En esta mañana Dios puso en mi corazón hablar de una conversión, quizá la conversión más tremenda y más impactante que ha habido en esta vida que conocemos, ¿verdad? La conversión del apóstol Pablo. Sabemos que el Señor le dijo, instrumento escogido me es este para predicar en todas partes. Le dijo a los judíos, a los gentiles, a los reyes, y le encontramos allí predicando a donde iba, ¿verdad? Él fue usado por Dios para transformar el mundo. Una sola persona. Todas las iglesias de Asia Menor que él levantó, siendo obediente a ese llamado, han transformado el mundo. Hoy el cristianismo tiene miles de millones de personas en este mundo. Así que en esta mañana vamos a reflexionar sobre esta conversión, sobre algunos aspectos que son tan interesantes para nuestro crecimiento, para nuestra edificación y para que podamos sobre todo llevar a cabo ese llamado que, al igual que a Pablo, el Señor nos hace. Recibiréis poder y me seréis testigos. Ese texto está en el libro de Hechos, capítulo 9. Estaremos leyendo del versículo 1 al 20. Hechos 9, versículos 1 al 20. Dice la Escritura: Saulo, respirando aún amenazas de muerte, contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, así llamaban a los cristianos antes, los del camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo,
y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Qué historia tan tremenda, ¿no? De perseguidor a perseguido, ¿verdad? De fariseo a hijo de Dios. A veces me pregunto, qué ridículos podemos ser, ¿verdad?, cuando no estamos en Cristo. Saulo le preguntó al Señor: Señor, ¿quién eres? El Señor le dijo: Jesús, al que tú persigues. Qué curioso, está persiguiendo al Dios en el que cree. ¿Habéis pensado en eso? ¿Quién era el Dios de Israel en el que él creía? Jehová. ¿A quién estaba persiguiendo? A Jehová. Qué cosa, ¿no? Persiguiendo al mismo Dios en el que crees. Y es que así es como ocurre, porque realmente no pensamos en las cosas que hacemos, sino que nos dejamos llevar por lo que nos han enseñado, o por las tradiciones, o por las religiones, ¿verdad? ¿Quién era en realidad Saulo para poder entender por qué perseguía a los cristianos? ¿Por qué quería matarlos? ¿Piensan diferente que tú? Pues bueno, cada uno por su camino.
Pero no, en el nombre de Dios se ha perseguido a los cristianos siempre. Saulo los perseguía. En la Inquisición los persiguieron. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Cristo actúa como un espejo delante de la gente. Y a la gente no le gusta verse en el espejo, porque quedan reflejados y se ve lo que realmente son o somos. En tiempos de Herodes, que gobernaba desde el año 36 al 4 antes de Cristo, había muchas sectas en Israel, diferentes sectas. Estaban los esenios, que tenían la doctrina o filosofía de apartarse, ¿verdad?, de todo lo que ellos consideraban que estaba contaminado. Tenemos el ejemplo, fueron los que se descubrió los rollos del Mar Muerto. Esos eran esenios, que se habían apartado de Israel para no contaminarse, como si ellos fueran puros, ¿verdad? No es a eso a lo que nos manda el Señor, sino a mezclarnos entre la gente para predicar el Evangelio. Había también saduceos que no creían en la resurrección. Había también algunos más radicales, como los celotes, dispuestos a coger las armas. Y había fariseos. Pablo era fariseo. Pero en esos tiempos de Herodes el Grande, los fariseos habían tenido una división. Se habían dividido en función de dos líderes. Uno se llamaba Hillel y el otro Shammai. Los hilelitas eran de la manera de pensar, de bueno, vive y deja vivir, vamos a capear el temporal hasta que el Señor venga. Entonces ellos decían, bueno, Roma nos tiene oprimidos, pero mientras nos dejen leer la Torá, ¿verdad?, exponer la Torá, llevar adelante nuestras tradiciones y seguir estando en el templo, pues esperamos que venga el Señor sin hacer demasiado alboroto, y cuando el Señor venga nos quitará de esa opresión. Gamaliel, con el que estudió el apóstol Pablo, era hilelita. Pero aunque Pablo estudió con Gamaliel, Pablo no estaba de acuerdo en su manera de pensar con Gamaliel. Él era shamaíta, era mucho más radical. Él era capaz de hacer todo lo que vemos en la escritura que hizo, de perseguir a la iglesia, de asolarla, de maltratarla, de entregarla en la cárcel, porque él consideraba a los cristianos herejes. ¿Por qué? Porque él era fariseo, se regía por la Torá y no podía consentir que alguien estuviera dándole la gloria a un ser humano, porque no creían, por supuesto, que Jesús era el Hijo de Dios. Así que ese es un poco el contexto en el que podemos conocer a Pablo. Ahora él mismo se describe, da su testimonio y también su currículum en algunas partes de la Escritura. Y este texto que hemos leído en Hechos 9, yo lo divido muy fácilmente en 3 puntos, que son las 3 personas que intervienen en el texto. Pedro, por un lado, Jesús, que es el más importante, y Ananías. En cuanto a Pedro, ya estamos hablando de lo que Pedro era. O sea, Pablo, ha sido un lapsus. ¿Lo he dicho más veces? Sí. Dos, vale. Como he leído primera de Pedro en la introducción. Bueno, Pablo, ya sabemos lo que era, ¿no? Y por qué lo hacía. Porque él consideraba que eran, pues, herejes, ¿no? Y Pablo da su testimonio en las Escrituras y explica en varias partes de la misma por qué lo hacía y cuáles eran sus motivos. He seleccionado este de Filipenses, capítulo 3, versículos 4 al 8,
donde Pablo nos habla de su currículum. Muy interesante, porque Pablo dice, si alguno tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y empieza a mostrar su currículum. Pablo está hablando de lo que él consideraba importante cuando no tenía a Cristo. De eso está hablando. Entonces él dice, si alguien quiere presumir de lo que tenía en la carne, yo puedo presumir más. Tengo, por tanto, ese derecho. Yo era circuncidado, dice ahí Filipenses 3, al 8º día. No extemporáneo, como algunos que conozco yo por ahí, que lo registraran después de tiempo y las pasamos canutas para renovar el pasaporte. Pablo era circuncidado al 8º día, según manda la ley, del linaje de Israel, hebreo de hebreos, ¿verdad? Tenía un currículum impresionante, especialista en la Torá, educado a los pies de Gamaliel. Pero fijaros qué interesante, él está describiendo sus méritos en la carne, antes de Cristo, y dice, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Qué interesante declaración. ¿Habéis pensado en ella alguna vez a fondo? Son 3 en cuantos. En cuanto a la ley, es decir, yo entiendo, en cuanto a su posicionamiento con respecto de Dios. Él se pone una etiqueta, ¿verdad? En cuanto a la ley, quiere decir en cuanto a todo aquello que Dios ha revelado, que está bien y lo que está mal. Entonces, obedezco a Dios y en cuanto a mi relación con Dios, en cuanto a la ley, en cuanto a lo que Él ha revelado, me posiciono. ¿Cómo me posiciono? Fariseo. ¿Y eso qué conlleva? Pues conlleva que tengo que cumplir con 618 mandamientos concretos que hay en la Torá. Y eso es un problemón, porque ya no solamente la Torá, sino que posteriormente, en los debates que había entre las diferentes sectas y entre los fariseos mismos, que como digo, se escindieron en esas 2 fases, pues empezaron a salir interpretaciones, ¿verdad?, por medio de los debates, que ya no eran la Torá, sino lo que a cada uno le parecía. Eso ya no era inspirado por Dios. Pero eso te lleva, pasito a pasito, a ir separándote un poco más de lo que Dios dice. ¿Vale? Es circuncidado al 8º día. ¿Vale? Es del linaje de Israel, sí, hebreo, de hebreos. Pero el Señor vino y les dijo, oye, todo esto que habéis sacado después son mandamientos de hombres, que lo que hacen es invalidar los mandamientos mismos de Dios. Siempre me acuerdo cuando hablo de esto del Corbán. ¿Habéis sabido? ¿Recordáis el Corbán? Todo aquello que yo entrego en el templo, estoy justificado para no ayudar a mis padres. Cuando el mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Tomaban el mandamiento de los hombres para anular el de Dios. Por eso empezamos a ver, ¿verdad?, en qué manera el ser fariseo y ser fariseo radical empieza a desviar a Pablo de lo que Dios es realmente. El Señor se lo dijo claro, misericordia quiero y no sacrificio. Nunca las normas pueden estar por delante de la persona. Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, y ahí está el cumplimiento de la ley. Porque si amas a tu prójimo, no le vas a hacer nada malo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto al primer punto, en cuanto a la ley, fariseo, cuando nosotros, que es de lo que estamos hablando,
vamos a predicar el mensaje del Evangelio. Yo siempre trato de buscar dónde está la persona situada. En cuanto a la ley, cómo se clasifica. Porque aunque no crean en Dios, se posicionan. Y algunos te dicen, no, yo soy ateo. Ya te posicionaste. Aunque a ti no te lo parezca. Te has posicionado. Y eres ateo porque quieres, porque tu corazón está endurecido, porque ya predicamos en su día que no tienes excusas. ¿Os recordáis de Romanos 1:20? Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su naturaleza divina, se hacen claramente visibles, claramente, en base a las cosas que han sido creadas, donde hay orden, donde hay técnica, hay detrás un creador inteligente, de modo que, dice, no tenéis excusa. Así que el ateo es ateo porque quiere, porque no puede demostrar la inexistencia de Dios. Y sí que puede demostrar la existencia con la simple observación de la naturaleza. Ahora, mansedumbre y reverencia, ¿verdad? No puedo condenarle al infierno en ese mismo momento. Siempre me acuerdo del apóstol Pablo, ¿verdad? Sí. Cuando fue a Atenas y se plantó en mitad del Areópago y empezó a ver dioses por todas partes, y dijo, esta gente adora a todo lo que se mueve. Pero no los condenó, ni les llamó herejes, ni idólatras. ¿Qué dijo? Fue listo, ¿verdad? El Señor mostró su poder en él, ese poder del que hablamos. En todo veo que sois muy religiosos. Y así comenzó a hablarles. Pero aquí en este huequecito hay un cartel que pone al Dios que no conocéis, al Dios no conocido. A ese vengo yo a predicaros, al Dios de la cruz, ¿verdad? Y a partir de ahí les compartía del mensaje del Evangelio. Qué interesante, ¿verdad? Mansedumbre y reverencia, porque nosotros estábamos allí antes de estar en Cristo. En cuanto a la ley, ateo, bueno, Dios manifestará su poder. Nosotros somos privilegiados de formar parte del propósito de Dios, llevando el mensaje del Evangelio. Otros te dirán, yo soy religioso, soy de esta religión o de esta otra. Yo he predicado a muchas personas que son religiosos, que tienen una religión, y los he llevado a la cruz y les he explicado lo que allí ocurre. Y me han dicho, llevas razón en todo lo que dices, pero no me voy a cambiar de religión. Es decir, la gente se posiciona y necesitamos del poder de Dios para obrar en esos corazones, porque con nuestras capacidades no podemos hacerles llegar a esa esperanza que hay en nosotros. De manera que, en cuanto a la ley, cuando predicamos el Evangelio, tenemos que ver en dónde está situada la persona, cuáles son sus reticencias, dónde está su error, dónde es que se perdió, hacia dónde ha ido. Isaías dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos, cada cual se fue por un camino. Hay que ver en qué camino está la gente y, con respeto, tratar de llevarles a la cruz, confiando en que el Espíritu de Dios va a obrar con poder, convenciéndoles, dándoles plena certeza de que la salvación está en Cristo, que no se puede entrar en el reino de Dios con pecado en tu vida sin haberte arrepentido, que no se puede entrar en el reino de Dios por otro camino que no sea el de Jesucristo, que no se puede entrar en el reino de Dios sin antes pasar por un juicio que va a demandar
de cada uno de nosotros santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. No la nuestra, sino la de Cristo en nosotros. Con esa entraremos nosotros al cielo, con la de Cristo. En cuanto a celo, perseguidor de la Iglesia. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una religión metida hasta los tuétanos, ¿verdad? No quieres ver más allá. Necesitas del poder del Espíritu Santo. Y me da igual la religión que sea, ¿verdad? Si tú no eres capaz de ver a Cristo, si tú no eres capaz de llevar el mensaje de Cristo a las personas y te crees y caes en el legalismo de pensar que en ti hay algo más que en cualquiera que no tiene al Señor, estamos en un error. En cuanto a celo, tenemos que pensar cuál es el celo, qué significa celo. El guardar, ¿verdad? En defender, en guardar aquello en lo que creemos. Nosotros tenemos celo de nuestro Señor, tenemos celo del mensaje de salvación. No queremos ni dejamos que sea manipulado. Nuestro Dios no es un Dios menor como otros muchos. Sabemos que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el 3 veces santo, y no negociamos con eso. Ese es nuestro celo. Pero las personas que no son de Cristo ponen su celo en las cosas del mundo, que es lo que nos está diciendo Pablo aquí. Mi celo consistía como fariseo radical en que se guardara la Torá, pero le daban igual a las personas. Era capaz de ir detrás de ellas a echarlas en la cárcel. Ahora, pregúntate, ¿qué habían hecho? ¿Predicar del amor? ¿Qué motivo es ese para echar en la cárcel o perseguir a alguien? Pero eso ha ocurrido toda la vida. También en la Inquisición ocurrió, en la Reforma, donde cristianos fueron matados, ¿verdad? Quemados vivos por adorar a Cristo, por decir que Cristo era el Salvador, por no estar de acuerdo con la religión que imperaba en aquel entonces. No puedo ni quiero retractarme, dijo Lutero. Eso es celo, celo de Cristo. No voy a negociar con eso. Y los traductores de la palabra de Dios, de la Reina Valera, tuvieron que salir de aquí y marcharse a Holanda, Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina, a Londres, ¿verdad? A Inglaterra, huyendo, porque aquí, en este país, hubo autos de fe, en Valladolid, en Zaragoza, donde cientos de personas murieron quemados por defender su fe. En cuanto a celo, somos del Señor y no negociamos con eso. Qué bien lo que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí, ¿verdad? Lo que él pensaba en la carne. Cuando tú hablas con una persona que no tiene a Cristo, ¿cuál es su celo? ¿Qué es lo que defiende? ¿Qué es lo importante que ocupa su vida? ¿El trabajo? ¿La familia? ¿Qué más? ¿Su religión? ¿Qué más? ¿Su coche? ¿Su orgullo? ¿Su estatus? Eso es lo que se tiene celo en el mundo. Pero la Escritura dice, todo eso se acaba. Haz tesoros en el cielo. Esos son eternos. En Cristo los tesoros son eternos. Todo lo demás pasa, no tiene valor. Pero la esperanza que hay en nosotros la ha puesto el Espíritu de Dios, dándonos la certeza de que somos hijos de Dios. Y lo somos, dice la Escritura, porque hemos creído en aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. En cuanto a la justicia, que es por la ley, irreprensible, dice Pablo. Claro, eso pensaba cuando estaba en la carne. Se me vino enseguida el joven rico, ¿no?, a la mente, cuando el Señor le dijo, cumple con la ley. Y dijo, eso ya lo cumplo desde jovencito.
¿por qué me llamas bueno? Entonces sí, no hay nadie bueno, sino solamente Dios. Pero este concepto que Pablo tenía de ser irreprensible deriva precisamente del legalismo, de una religión que te lleva a cumplir con una serie de normas, con una serie de rituales, pero en la cual pierdes de vista el corazón de la persona que necesita a Cristo. Y esto tenemos que verlo en los no creyentes, ¿verdad? Porque cuando tú predicas el Evangelio, ¿qué ocurre? La persona ha minimizado el pecado. Tú tienes que hablarle, al hablar de la cruz, del pecado a la persona, porque es lo que nos separa de Cristo. Si no tiene conciencia de pecado, pues lógico que no necesita a Cristo. La ley, dice la Escritura, fue dada para que abundara el pecado. Pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, la misericordia de Dios, enviando su Espíritu Santo a convencer a esa persona que no puede entrar en el reino de Dios con lo que lleva puesto encima. Yo he predicado a muchas personas, a mi madre, por ejemplo, que era católica. Espero que el Señor le tocara el corazón, y cuando le hablé del pecado me dijo: ¿de qué pecado me hablas? Digo: los que tenemos, mamá. Yo no tengo pecado. Así me dijo: no tengo pecado. Y esa obra solo la puede hacer el Espíritu Santo. Es verdad que mi madre ha sido siempre una persona muy recta. Bueno, las personas que son muy rectas tienen mayor problema para reconocer su necesidad de Cristo. Hay que explicarles a las personas cuál es el problema que tienen, que les separa de Cristo. Y ese lugar es la cruz. Es la cruz. Allí van a ver a alguien que no murió en vano, sino que murió por nuestros pecados, con un motivo, el cual necesitamos cada uno de nosotros. El apóstol Pablo dijo: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, hablando de todo su currículum, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y todo lo que os he contado lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. ¿Y eso de dónde ha salido? ¿Quién ha puesto eso en el corazón de una persona que perseguía a la iglesia, que la asolaba, que la metía en la cárcel? Nosotros vemos a Pablo en Hechos 8, en el apedreamiento del primer mártir, Esteban, formando parte de todo eso. Y ahora dice: todo lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. Él ha puesto una balanza, ha puesto aquí su currículum y aquí ha puesto el amor de Cristo. Y se ha dado cuenta, porque el Espíritu de Dios lo ha convencido, de que el amor de Cristo no tiene precio, es insuperable. No hay nada que podamos querer en esta vida que sea comparable al amor de Cristo. Romanos 5 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esa es la realidad de una humanidad caída. En Génesis, apenas en Génesis, en el comienzo, en el capítulo 5, versículo 6, ya se nos dice que el pensamiento de todos los hombres era de continuo solamente el mal. La naturaleza caída es una realidad. Es verdad que Dios creó al hombre y evaluó su obra y dijo que era bueno en gran manera. Quiso crearlo para compartir con nosotros todo lo que Él es, pero el hombre desobedeció y lo que era bueno en gran manera dejó de serlo. Ahora somos por
naturaleza, hijos de ira, lo mismo que todos los demás, cuando estamos sin Cristo. Cuando la gente me dice, y sobre todo la gente religiosa que dice creer en Jesús, cuando la gente me dice que no tiene pecados, entonces yo le digo, ¿para qué vino Cristo? A morir en una cruz. Es que no tenía otra cosa que hacer para venir a sufrir tan lamentable destino. Hermanos, muchos religiosos no saben contestar a esta cuestión, porque claro, si tú no tienes pecado o alguien por ahí te los ha perdonado diciendo que tiene poder para hacerlo, pues tú no necesitas a Cristo, ya te ha perdonado aquel de allí. Hay que llevar a la gente a la cruz y decirle, Cristo tuvo que venir porque era necesario. El Señor dijo a sus discípulos, os conviene que yo me vaya. Yo digo siempre, resulta difícil encontrar alguna circunstancia en la cual yo pueda decir, me conviene que Cristo se vaya. Pero en esa circunstancia era para hacerles entender la obra que habría de ser hecha en la cruz y cómo se impartiría. La obra de la salvación se ideó por Dios Padre, por la Trinidad, antes de la fundación del mundo. Ahí fue donde fuimos escogidos. Puedes leer Efesios 1. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. A Dios no le ha pillado por sorpresa todo esto. Él sabía que ocurriría y aún así nos creó y decidió compartir con nosotros todo lo que Él es. Pero ese plan de salvación, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Jesucristo nació en su naturaleza humana, nacido de una virgen y nacido bajo la ley. Él sí cumplió la ley que nosotros no podemos cumplir. Nosotros vamos delante del Padre con las obras de Cristo, no con las nuestras, con la santidad de Cristo, no con la nuestra. Por eso el Padre nos da el paso a su reino. Y ese plan, cuando Cristo vino, lo ejecutó aquí en la tierra, lo ejecutó en la cruz. Se hizo obediente a ese plan hasta la muerte y muerte de cruz. Y el Espíritu Santo lo aplicó a nuestros corazones. Por eso la Trinidad tiene cada parte, su parte, valga la redundancia, en ese plan de salvación. La Trinidad lo planeó, Cristo lo ejecutó, el Espíritu Santo lo aplicó a nuestros corazones. La humanidad entera se iba al infierno, por cuanto todos pecaron. Todo el que pecare morirá, físicamente y también espiritualmente. El libro de Apocalipsis dice, bienaventurado todo aquel que no participa de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Es la muerte eterna, espiritual. Es vivir el resto de la eternidad sin Dios en tu vida. Eso es lo que ha producido Cristo en la cruz, lo que ha evitado Cristo en la cruz, que cada uno de nosotros vivamos cuando estemos en su presencia. Y habrá un juicio, dice Apocalipsis, y todos estarán allí. Allí se acabaron las clases y las jerarquías. Allí todos estarán, grandes y pequeños. Y el mar entregó sus muertos, y el Hades entregó sus muertos. Y los hombres fueron juzgados por lo que había en los libros. Yo doy gracias cada día por tener a Cristo, porque si abren mi libro estoy perdido, más que perdido. Espero que no lo abran, no me quiero acordar. La obra de Cristo en la cruz es tremenda e impresionante y debemos pensar en ella cada día
en nuestras vidas. Pablo dice en 1 Timoteo 1, 12 al 14, doy gracias como cada uno de nosotros al que me fortaleció, a Cristo Jesús Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habido sido yo antes cuando en la carne. Y quiero que veáis qué diferencia de lo que Pablo dice ahora, estando en Cristo, que él era, a lo que nos ha dicho antes cuando hemos leído. Habiendo yo sido antes, aquí ya no dice circuncidado, del linaje de Israel, de blasfemo, perseguidor e injuriador. Pablo de repente es consciente de lo que él era. Es que cuando viene el Espíritu de Dios a obrar en tu corazón, lo ves muy clarito, lo ves muy clarito. Cuando antes creías que no necesitabas a Cristo, que ya podías tú con la vida, déjalo, no te molestes, que me vas a poner un montón de mandamientos que me van a limitar. Ahora lo vemos tan claro, lo que éramos, como Pablo lo veía. Ahora dice, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Ignorancia, no es especialista en la Torá, no tiene una religión que domina todos los secretos. Por ignorancia. ¿Ignorancia de qué? De la verdad. Mateo 11, tenemos a Cristo dando gracias al Padre. Y dice, Padre, te doy gracias porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se la diste a los niños, porque así te agradó. Esto no es de ser muy listo, esto no es de saber mucho, esto es de misericordia de Dios, pura y dura, misericordia de Dios. Recibiréis poder, es ese poder, no nuestra dialéctica, nuestra sabiduría, lo que nosotros sabemos es de Dios. Y Pablo lo vivió en primera persona. Él perseguía a la iglesia, la asolaba y de repente, ¡pum!, al suelo, ciego. ¿Y ahora qué? ¿Dónde está tu currículum ahora? ¿Ahora qué me vas a contar de que no me necesitas? ¿Ahora qué me vas a contar de la sabiduría que tú tienes? Estás en el suelo y ciego, en totales tinieblas, como estuvimos tú y yo un día en nuestras vidas. Pero el Señor lo va a hacer. Y si te tiene que tumbar al suelo, te tumbará. Y si te tiene que dejar ciego, lo hará. Pero lo va a hacer porque nos ama. Porque nos ama y va a llevar su amor hasta las últimas consecuencias para que tú seas salvo en Cristo. Esa es la segunda persona de la que hablamos, ¿no? En esta predicación es Jesús, es Cristo. El Salmo 103, del cual ya estudiamos hace tiempo, dice que el Señor no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. ¿Tú hubieras salvado al apóstol Pablo, que te está persiguiendo para meterte en la cárcel? Yo no. Yo no, salvaré a otro con el que me lleve algo mejor, ¿no? Pero el Señor no tuvo en cuenta esas cosas. No lo tuvo en cuenta, ¿verdad? Y no nos pagó a ninguno, porque nosotros no somos mejores que el apóstol Pablo, ni mejores que nadie en el mundo. Es como le dijo Dios a su pueblo, ¿verdad? Vosotros de hecho
Sois el pueblo más insignificante que hay, pero he decidido amaros. Esa es la gran diferencia, que ha decidido amarnos y no nos pagó conforme a nuestras iniquidades, sino, dice el Salmo, así como el cielo está apartado de la tierra, así engrandeció su misericordia sobre nosotros. Lo que vemos aquí en este texto es la misericordia de Dios sobre una persona que estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y vemos que el Señor realmente no hace acepción de personas. Lo segundo que quiero decir de Jesús, además de su misericordia para con nosotros, es lo que Él dice de la iglesia. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero Saulo no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a la iglesia. Y eso me da una idea de lo que Jesús trata de decirme en el texto. La iglesia y yo somos uno, así como Él ora al Padre. Padre, que seamos uno, tú en mí y yo en ti, y ellos, la iglesia, en nosotros, para que seamos uno. Y aquí en este texto me llama mucho la atención la postura de Jesús con respecto a la iglesia. Si tú persigues a la iglesia, me estás persiguiendo a mí, porque yo soy la iglesia. Efesios 5, 25-27. Sin que sirva de precedente. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Y hablamos de los dos significados de la palabra santidad, el kadosh y el kadesh, apartados para, es el sentido, para santificarla, para apartarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Qué cosas dice el Señor, ¿verdad?, de su iglesia. Él se define en las Escrituras como cabeza de ese cuerpo que es la iglesia. Él dice que somos la iglesia, carne de su carne y hueso de sus huesos. Hasta ese punto quiere que seamos uno en Cristo, el Señor. Ahora, la iglesia es difícil, ¿no? Porque cuando venimos del mundo y venimos con todas esas taras de las que hemos hablado, encajar la iglesia es muy complicado. Porque en la iglesia, pues, el Señor nos va a hacer crecer. Dice Pablo, usando la analogía o la metáfora del edificio, que nosotros hemos sido puestos ahí en el edificio de Dios, como piedra viva que somos. Considerad, dice, cómo es que vais a sobreedificar. Y necesitamos la iglesia. Necesitamos la iglesia para ser edificados y para cumplir con el propósito de Dios, para edificar a otros. ¿Qué opinas tú de la iglesia? ¿Qué concepto tienes? ¿Amamos la iglesia como Cristo la ama? ¿Crees que la iglesia puede ser prescindible? Una vez me dijo uno: Dios está en todas partes, me voy a mi casa, allí le adoro. ¿Crees que la iglesia es prescindible? ¿El cuerpo de Cristo? ¿Crees que no es importante asistir a ella? ¿Te parece importante, como dice el Señor, que la iglesia sea santa y sin mancha? Que peleemos por alcanzar la santidad. ¿Te parece importante
que los que servimos aquí en la iglesia tengamos un testimonio adecuado fuera de ella? Cuando somos bautizados, formamos parte del cuerpo de Cristo, porque hemos, mediante el bautismo, expresado de manera exterior una fe que tiene que ver con lo que el Espíritu de Dios ha hecho en nuestro interior. Y tenemos una responsabilidad como hijos de Dios, de dar un testimonio fuera de la iglesia. No es solamente predicar el Evangelio, sino llevar una vida acorde con lo que hemos creído. Por eso el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que tiene por hijo. Te conduce por el camino, no te permite desviarte. Y dice, si resistimos la disciplina, somos hijos. Si no, me voy a mi casa. Somos bastardos, dice la Escritura. ¿Ha habido algún problema en esa declaración de fe? Rogaremos al Señor que tenga misericordia de esa persona. ¿Qué os parece la disciplina en la iglesia? Complicado, ¿verdad? Porque es meterte en la vida privada, quizá algunos casos de las personas. No es fácil. Yo he vivido situaciones en la iglesia muy complicadas. ¿Qué haremos? ¿Dejaremos sin disciplina? ¿Dejaremos sin arrepentimiento a la persona que manifestó una conducta escandalosa? Como dijo Pablo en Corinto, quitad a esa persona de la comunión. Hay protocolos de disciplina dentro de las Escrituras por el bien de las personas que estamos aquí, para edificar, para restaurar. Eso es la iglesia, que la necesitamos, que venimos del mundo de hacer lo que nos da la gana. Necesitamos de la iglesia, es fundamental para nosotros. Gálatas 1, 11 al 16 dice: mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y en este punto, hablando de Jesús, quiero decirte que la iniciativa de nuestra salvación es de Él. Y lo vemos claramente en el apóstol Pablo. Él no pidió nada, no dijo nada, no oró nada. Él perseguía a la iglesia. Y de repente, la más absoluta tiniebla. Pablo perseguía a la iglesia para hacerle mal. Jesús perseguía a Pablo para hacerle un bien. No nos pagó conforme a nuestras iniquidades. Pues este Evangelio, que por cierto, Pablo lo describió perfectamente en 1 Corintios 15, que el Señor Jesús murió en la cruz y fue sepultado. Por eso fue sepultado, porque murió. Algunos dicen que no murió. Y además dice, conforme a las Escrituras. Y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio, que el Señor Jesús se hizo obediente hasta la cruz, como estaba profetizado en las Escrituras, como era el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Ese es el Evangelio. Ahora, Pablo dice, yo no lo recibí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, fariseo, shamaíta, aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ahora, atento a esto. Pero cuando agradó
a Dios. ¿Cuándo? Cuando agradó a Dios. El tiempo de la salvación es de Dios. La salvación es de Dios. Y el tiempo para cada uno de nosotros también lo es. Cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mi corazón, para que yo le predicase entre los gentiles. Más claro, el agua. Me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó para predicar a los gentiles. Tuvo misericordia de mí. ¿Qué dice Romanos? Romanos 8. A los que antes conoció, ¿antes de qué? De la fundación del mundo. Efesios 1. A estos predestinó. Y a los que predestinó, ¿qué hizo? A estos llamó. ¿Qué hizo con los que llamó? Los justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. Y eso está en el futuro. Tendremos la gloria de Cristo. Tendremos su imagen. La iniciativa y la salvación son de Dios. Todas, en Mateo 11, que ya hemos hablado, dice: escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. El Señor dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre sino el Hijo, y todo aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es un Dios soberano y Él envía su Espíritu Santo a revelar al Padre a los corazones de las personas que Él considera, sin que pueda yo entender cuáles son sus criterios, porque yo predico a un Dios soberano, todopoderoso, que de quien quiere tiene misericordia, y nadie puede juzgar la justicia de Dios por eso. Puedes leer Romanos 9. El último personaje es Ananías. Ananías, que no aparece en las Escrituras antes ni después, solamente aparece en este texto, donde aparece el Señor en visión. Le dice a Ananías: mira, vas a ir allí donde está Pablo, a la calle derecha, y vas a poner sus manos sobre él y vas a orar. Te vas a encontrar allí a un señor, a Pablo, que está orando y está viendo en visión a un tal Ananías. ¿Le conoces? Yo creo que Ananías tuvo que alucinar, ¿no? Ananías, que dijo: pero Señor, ya sé quién es, pero allí no puedo ir porque ese persigue la iglesia y nos mata. ¿Cómo voy a ir allí? Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para predicar el Evangelio a los gentiles. Dios tiene un propósito con Pablo, y Ananías lo que tiene que hacer es confiar en esos propósitos que Dios tiene. Y esto no es diferente al propósito que Dios tiene para nosotros, igual que para Ananías. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, presentar defensa de vuestra fe con mansedumbre y reverencia. Y esto, claro, produce dudas en nosotros. ¿Estaremos preparados? A nadie le gusta el rechazo. Hay personas que nos tiran los papeles al suelo, personas que nos insultan, personas... Yo recuerdo allí en Chiclana, una vez que estaba de vacaciones, que un camarero, hablando de estas cosas, me decía: pobres criaturitas que les han lavado el cerebro y están ahí con la solanera repartiendo folletos, las criaturitas. Pero oye, del Fabric no me dijo nada, Del Fabric no me dijo nada. Algunas veces que he tenido que meterme en lugares
que en la carne no me hubiera metido. El Espíritu de Dios hacía que recordara: Rafa, te has metido en lugares muy chungos a lo largo de tu vida. Y ahora tienes problemas. Y ahora te echas atrás. Y ahora tienes temor. Yo voy contigo porque tengo propósito para las personas allá donde yo te mando. Y eso es un proceso que se produce en la iglesia, cuando vemos nuestros hermanos que van y predican, y van y llueve, y van y hace frío, y van y les tiran los folletos, y van y llega la policía, y van. Qué maravilla, ¿no? Qué obra del Espíritu de Dios en los corazones de las personas. Porque Él pone en nosotros, en nuestros corazones, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y Romanos 1:16 dice: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de las personas, al judío y también a los gentiles, para todo el mundo, porque Dios no hace acepción de personas, porque en el Evangelio, dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y así está escrito, que el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios, la justicia de Cristo, la santidad de Cristo, su dignidad, que ofreció su vida, el 3 veces santo, lo hizo para que tú y yo no vivamos eternamente separados de Dios. Predicar el Evangelio es un privilegio que nos edifica como creyentes. Recibimos mucho si somos obedientes a ese llamado. Yo, la verdad que he visto ese poder de Dios muchas veces, esa obra sobrenatural que Dios hace en las personas, muchas veces. Y he aprendido a no divagar mucho cuando comparto el Evangelio. Y lo que hago es llevarles a el lugar donde se encuentra la verdad. ¿Sabéis cuál es ese lugar? Es la cruz de Cristo. Allí está la salvación. Allí está la verdad. Allí los llevo. Y cuando están allí, les muestro su corona de espinas. Y les muestro los clavos en sus manos. Les muestro su cuerpo ensangrentado. Y les digo, por muchos años que viváis, nunca nadie os amará como Él os ama. Ese es el mensaje de salvación. Cuando tú predicas la cruz a las personas, el Espíritu de Dios obra en el corazón de aquel a que Dios se lo envía. Y esa persona pasa de las tinieblas más absolutas a su luz admirable. Y de repente, como Pablo, las escamas caen de sus ojos y puede ver lo que era, y puede ver su necesidad, y puede ver lo que ahora es en Cristo. La gratitud en nuestros corazones debe estar siempre presente, porque Él ha tenido misericordia de todos nosotros, sin que lo mereciéramos. A Él sea la gloria. Estos hermanos que predican el mensaje de salvación son unos valientes. Como he dicho, van todos los lunes, como ha dicho nuestro pastor, allí a la puerta del hospital. Y
y van allí a Carrefour y no les importa ser rechazados. Ya cuentan con ello. El Señor se lo dijo. Si mi mensaje fue rechazado, el vuestro, si es el adecuado, también lo será. Y ellos consideran un privilegio ser rechazados por causa de Cristo. Y este ministerio, que es respetuoso y humilde, comenzó en esta iglesia hace ya muchos años. Y uno de sus precursores, con el que he compartido el Evangelio algunas veces y con el que he disfrutado haciéndolo, porque él tiene una energía tremenda y le gusta hablarle del Señor a todas partes y no se calla. Pues yo quiero, ya que sus circunstancias hoy no son las mismas y se le dificulta, quiero que se sienta animado y reconfortado. Sé que lo está por el Señor cada día de su vida, pero también por sus hermanos, porque eso es la iglesia. Oramos unos por otros, nos animamos unos por otros, porque no siempre estamos bien, y nos reconfortamos y nos apoyamos unos en otros. Así que yo quiero que, Carmelo, si puedes venir aquí, me gustaría que pudiéramos orar en esta mañana por ti, porque tú has sido alguien obediente, y aunque los méritos son de Cristo y nosotros somos simples colaboradores de Dios, como Apolos, como Pablo mismo, queremos apoyarte, queremos reconfortarte, queremos darte ánimo, porque somos tus hermanos en Cristo, que hemos compartido tantas veces esa labor. Y pediré a Lourdes, si está por ahí, y a María Jesús, si pueden acompañarnos, también precursoras de este ministerio, obedientes también a la palabra de Dios. Y queremos entregarle una Biblia. Es de letra súper gigante, Carmelo, en la que hemos puesto un mensaje de amor en Cristo, porque te amamos en Cristo, Carmelo, y te queremos animar, porque todos nosotros estaremos, gracias a Cristo, en su reino eternamente. Así que saltarás. Así que damos gracias a Dios por tu vida. Pastor, ¿nos puedes acompañar, por favor? Vamos a ponernos en pie, iglesia, por favor, y vamos a orar por Carmelo, darle gracias al Señor por su ministerio en este lugar, por su ejemplo que ha sido para muchos de compromiso evangelístico. Señor, queremos bendecir en esta mañana la vida de nuestro hermano Carmelo. Gracias por el ejemplo, Señor, que para muchos en este lugar ha sido su compromiso con el perdido, su compromiso con la evangelización. Y como escuchábamos, muchos de los que están en este lugar son el fruto de que personas como Carmelo, él mismo, Señor, se tomó en serio el predicar la buena nueva de salvación, Señor. Lo bendecimos en esta mañana, te damos las gracias por su ministerio, te damos las gracias por su servicio. Gracias, Señor, bendícelo. Y cada miércoles estamos orando por él, por su salud, Señor, porque creemos que Dios es Dios todopoderoso, Señor. Y que si está en tu corazón, Señor, puede levantarle de esa silla, Señor,
y confiamos en que tú tienes aún el control, tienes pleno control, Señor, de todo lo que está sucediendo en su vida. Bendecimos también a su esposa María, Señor, que le cuida, Señor, fielmente, y te damos las gracias por personas de este calibre en esta congregación, Señor. Los bendecimos por las personas que están sirviendo fielmente los lunes en la evangelización, los jueves. También gracias por Lourdes, por María Jesús, Señor, por cada persona que se hace presente para llevar las buenas nuevas al mundo perdido, Señor. Gracias. Bendecimos estas vidas, bendecimos estas familias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, iglesia, el tiempo ha pasado. Vamos a terminar adorando al Señor.